Me llamo Daniel, tengo 32 años y, hasta hace unas semanas, creía que mi vida estaba en orden. No perfecta, pero sí cómoda, predecible. Vivía con Sofía, mi pareja desde hace 5 años, en un apartamento pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad. Ella era, mi ancla. Sofía es de esas personas que siempre tienen una sonrisa lista, que te escucha aunque estés hablando de algo tan trivial como el tráfico o el café que se te derramó en la camisa. Es guapa, no voy a mentir, con esos ojos grandes y oscuros que parecen leerte el alma, pero también es familiar. Después de tanto tiempo juntos, la chispa inicial se había convertido en algo más tranquilo, más cotidiano. Y yo no me quejaba. O al menos, eso pensaba. Todo empezó hace un par de meses, en un bar al que fui con unos amigos del trabajo. Era un viernes por la noche, de esos en los que te sientes un poco más vivo porque el fin de semana está a la vuelta de la esquina. El lugar estaba lleno, la música alta, las luces tenues. Estaba en la barra, pidiendo una cerveza cuando la vi. Su nombre era Valeria. No sé cómo explicarlo, pero había algo en ella que hacía que no pudieras dejar de mirarla. No era solo su belleza, aunque eso era innegable. Cabello largo y oscuro que caía en ondas perfectas, ojos verdes que brillaban bajo las luces, una sonrisa que parecía prometer algo que aún no entendías. Era el tipo de mujer que parecía sacada de una película, de esas que no existen en la vida real. Pero ahí estaba, riendo con sus amigas, moviéndose con una confianza que parecía llenar el espacio a su alrededor. No soy de los que se lanzan a hablar con desconocidas. Siempre he sido más bien reservado, de los que esperan a que las cosas pasen. Pero esa noche, algo en mí se encendió. Tal vez fue el par de cervezas que ya llevaba encima, o quizás fue la forma en que ella me miró por un segundo, como si me hubiera visto entre la multitud. Antes de darme cuenta, estaba caminando hacia ella. No sé qué dije exactamente, algo torpe sobre el bar o la música, pero ella rió y me siguió la corriente. Hablamos un rato, nada profundo, solo esa conversación ligera que fluye cuando hay química. Antes de despedirnos, me pidió mi número. No se lo di pensando que algo iba a pasar, pero cuando me llegó su mensaje al día siguiente, sentí un cosquilleo que no había sentido en años. Los días siguientes fueron un torbellino. Valeria y yo empezamos a escribirnos, primero de forma casual, luego con más frecuencia. Sus mensajes tenían un tono juguetón, casi provocador, que me hacía sonreír como idiota cada vez que mi teléfono vibraba. Me hablaba de su trabajo en una galería de arte, de sus viajes, de las cosas que le gustaban. Era diferente a Sofía, más espontánea, más emocionante. No sé cómo explicarlo, pero hablar con ella me hacía sentir como si estuviera redescubriendo una parte de mí que había olvidado. Una parte que quería aventura, que quería sentirse deseado. Al principio, no pensé que estaba haciendo nada malo. Solo eran mensajes, ¿no? Solo una amistad. Pero luego empezamos a vernos. La primera vez fue un café en una plaza cerca de su trabajo. Ella llegó con un vestido que parecía diseñado para hacerla destacar aún más, y yo no podía dejar de mirarla. Hablamos durante horas, y cuando me rozó la mano al reírse de algo que dije, sentí una corriente eléctrica que me recorrió todo el cuerpo. Fue en ese momento que supe que estaba en problemas. Porque no era solo atracción. Era algo más profundo, algo que me hacía cuestionar todo lo que tenía con Sofía. Sofía no sospechaba nada, o al menos eso creía. Seguía siendo la misma de siempre, dulce, atenta, planeando cenas en casa o preguntándome cómo me había ido en el trabajo. Pero mientras ella hablaba, yo me encontraba pensando en Valeria. En su risa, en la forma en que me miraba, en las posibilidades que parecían abrirse cada vez que estaba con ella. Me sentía culpable, claro, pero la culpa era como un ruido de fondo, fácil de ignorar cuando Valeria me escribía o cuando quedábamos para vernos. Cada encuentro con ella era como una inyección de adrenalina. Una cena aquí, un paseo por el parque allá, siempre asegurándome de que Sofía no tuviera forma de enterarse. La primera vez que crucé la línea fue una noche en la que Sofía estaba fuera de la ciudad, visitando a su familia. Valeria me invitó a su apartamento para ver una película. Sabía lo que eso significaba, y aunque una parte de mí gritaba que debía decir que no, que debía parar antes de que fuera demasiado lejos, no lo hice. Cuando llegué, ella estaba descalza, con una camiseta suelta y unos jeans que le quedaban perfectos. No hubo película. Apenas cruzamos unas palabras antes de que estuviéramos besándonos en su sofá, y luego en su cama. Fue intenso, apasionado, como si todo lo que había sentido por ella hasta ese momento explotara en una sola noche. Pero cuando todo terminó y me quedé mirando el techo de su habitación, la culpa ya no era un ruido de fondo. Era un peso en el pecho, una voz que me decía que había traicionado a la persona que más me había querido. A la mañana siguiente, me fui antes de que Valeria despertara. En el camino a casa, me prometí que eso no volvería a pasar. Que iba a cortar el contacto con ella, que iba a enfocarme en Sofía, en arreglar lo que había roto. Pero cuando llegué al apartamento y vi a Sofía, que había vuelto antes de lo esperado, algo en mí se rompió aún más. Ella me abrazó, me preguntó cómo había estado, y yo le sonreí mientras mentía. Le dije que todo estaba bien, que la había extrañado. Pero en el fondo, sabía que no era verdad. Porque mientras ella hablaba, mi mente estaba en Valeria, en la forma en que me hacía sentir, en la vida que parecía prometer. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté alejarme de Valeria, pero ella seguía escribiéndome, y yo seguía respondiendo. Cada mensaje suyo era como una droga, algo que necesitaba aunque supiera que me estaba destruyendo. ¿Y Sofía? Sofía empezó a notar que algo no estaba bien. No lo decía directamente, pero lo veía en sus ojos, en la forma en que me miraba cuando creía que no me daba cuenta.
Una noche, mientras cenábamos, me preguntó si estaba todo bien entre nosotros. Dije que sí, que solo estaba estresado por el trabajo. Pero no me creyó, lo supe por la forma en que asintió y cambió de tema. Ahora estoy atrapado. Entre la vida que tengo con Sofía, la que construimos juntos, y la fantasía que Valeria representa. Sé que no puedo seguir así, que tengo que tomar una decisión. Pero cada vez que pienso en dejar a Sofía, algo me detiene. No es solo el amor que aún siento por ella, es el miedo a destruirla, a convertirme en el hombre que le rompió el corazón. Y cada vez que pienso en alejarme de Valeria, siento que estoy renunciando a algo que podría ser, no sé, mejor, más emocionante. No estoy seguro de qué quiero, pero sé que no puedo seguir viviendo esta mentira. Ayer, Valeria me propuso irnos un fin de semana juntos, a un pueblo en las afueras. Dijo que sería nuestra oportunidad de descubrir qué es esto realmente. Y aunque sé que aceptar sería cavar mi propia tumba, una parte de mí quiere decir que sí. Quiere saber hasta dónde puede llevarme esta obsesión, esta atracción que me consume. Pero otra parte, la que aún recuerda quién era antes de todo esto, me suplica que pare, que vuelva a casa, que salve lo que aún queda de mi relación con Sofía. No sé qué voy a hacer. Pero algo me dice que, sea cual sea mi decisión, no habrá vuelta atrás. El fin de semana que Valeria me propuso se convirtió en una obsesión. Cada vez que miraba mi teléfono, veía su mensaje, solo nosotros, Daniel. Un par de días para ver qué tan real es esto. ¿Te animas? Era una invitación, pero también un ultimátum. Decir que sí significaba cruzar un punto de no retorno, decir que no, renunciar a la emoción que ella representaba. Durante días, di vueltas al asunto, atrapado entre la culpa que me carcomía al mirar a Sofía y el deseo que me arrastraba hacia Valeria. Al final, tomé una decisión. No estoy seguro de si fue valentía o cobardía, pero le dije que sí. Planeé todo con cuidado, como si fuera un delincuente cubriendo sus huellas. Le dije a Sofía que tenía un viaje de trabajo, una capacitación de última hora que no podía evitar. Ella frunció el ceño, algo que rara vez hacía, y me preguntó si estaba seguro de que todo estaba bien. Últimamente estás distante, dijo, con esa voz suave que siempre usaba cuando no quería presionarme. Sentí un nudo en el estómago, pero mentí. Le dije que era solo el estrés, que todo volvería a la normalidad pronto. Ella asintió, pero sus ojos decían que no me creía del todo. Me dio un abrazo antes de que me fuera, y ese abrazo fue como un cuchillo. Porque sabía que, mientras ella confiaba en mí, yo estaba a punto de traicionarla de la peor manera. Valeria y yo nos encontramos en una estación de autobuses a las afueras de la ciudad. Ella estaba radiante, con una mochila pequeña y una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Subimos a un autobús hacia un pueblo costero, un lugar con playas de arena blanca y calles empedradas que parecía sacado de una postal. Durante el viaje, hablamos y reímos como si no hubiera nada más en el mundo. Ella me tomaba de la mano, me miraba con esos ojos verdes que me hacían olvidar todo lo demás. Por un momento, creí que esto era lo que quería, una vida con ella, una vida donde cada día fuera como este, lleno de intensidad y novedad. El fin de semana fue como un sueño. Nos hospedamos en una cabaña cerca del mar, pasamos los días caminando por la playa, comiendo en pequeños restaurantes y perdiéndonos en conversaciones que parecían no tener fin. Las noches eran otra cosa. Cada vez que estábamos juntos, era como si el mundo se desvaneciera, como si solo existiéramos nosotros dos. Pero incluso en esos momentos de euforia, había algo que no podía ignorar, una sombra que se colaba en mi mente cada vez que miraba a Valeria. Era la imagen de Sofía, sentada sola en nuestro apartamento, esperando a que yo volviera. El domingo por la mañana, mientras desayunábamos en la terraza de la cabaña, Valeria me tomó de la mano y me miró fijamente. Daniel dijo, con un tono más serio de lo habitual, ¿qué somos nosotros? ¿Qué quieres que seamos? La pregunta me tomó por sorpresa. Hasta ese momento, todo había sido un juego, una fantasía que no había tenido que enfrentar en términos reales. Pero ahora ella quería respuestas, y yo no las tenía. Balbuceé algo sobre necesitar tiempo, sobre no estar seguro, pero ella no se conformó. Tienes que decidir, dijo. No puedo ser solo una aventura. Si quieres estar conmigo, tienes que dejarla. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Por primera vez, vi con claridad lo que estaba en juego. No era solo una cuestión de elegir entre Sofía y Valeria, era elegir entre la vida que había construido y una posibilidad que, aunque emocionante, no tenía garantías. Volví a casa esa noche con la cabeza hecha un desastre. Valeria no dijo mucho en el viaje de regreso, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Sabía que había plantado una semilla, y que ahora dependía de mí decidir qué hacer con ella. Cuando llegué al apartamento, Sofía estaba despierta, viendo una película en el sofá. Me recibió con una sonrisa, pero había algo diferente en ella, una tensión que no había notado antes. Me preguntó cómo había ido el viaje de trabajo, y yo repetí la mentira que había ensayado. Pero entonces, ella hizo algo que me heló la sangre. Sacó su teléfono y me mostró una foto. Era una imagen de Valeria y yo, caminando de la mano en el pueblo costero. Alguien, no sé quién, la había subido a una red social, y una amiga de Sofía se la había enviado. ¿Quién es ella, Daniel?, preguntó, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. No había lágrimas, no había rabia, solo una tristeza profunda en su voz. Intenté explicarme, pero las palabras se me atoraban. Le dije que era una amiga, que no era lo que parecía, pero cada mentira sonaba más débil que la anterior. Finalmente, Sofía se levantó, me miró a los ojos y dijo, no soy estúpida. Sé lo que está pasando. Pero necesito que me lo digas tú.
Me engañaste. No pude negarlo. Asentí, con la cabeza baja, incapaz de sostener su mirada. Lo que siguió fue una conversación que nunca olvidaré. Sofía no gritó, no me insultó. Solo habló, con una honestidad brutal, sobre lo que habíamos construido juntos, sobre cómo había confiado en mí, sobre cómo se sentía ahora que sabía la verdad. Cada palabra era como un puñetazo, porque no había nada que pudiera decir para defenderme. Al final, me dijo que necesitaba espacio, que no podía seguir viviendo conmigo sabiendo lo que había hecho. Me pidió que me fuera. Esa noche, me quedé en un hotel. No dormí. Solo miraba el techo, repitiendo en mi cabeza cada decisión que me había llevado a este punto. Pensé en Valeria, en su propuesta de estar juntos, pero incluso eso ya no parecía tan atractivo. La emoción que ella representaba se había desvanecido, reemplazada por la realidad de lo que había perdido. Llamé a Sofía al día siguiente, pero no contestó. Le escribí, pidiéndole perdón, rogándole que me diera una oportunidad para arreglar las cosas, pero sus respuestas eran frías, distantes. Necesito tiempo, escribió. No sé si puedo volver a confiar en ti. Valeria, por su parte, seguía escribiéndome, pero sus mensajes ya no tenían el mismo efecto. Intenté verla una vez más, pensando que tal vez ella era la respuesta, pero cuando estuvimos juntos, todo se sintió vacío. La chispa que había sentido al principio se había apagado, y en su lugar solo quedaba la certeza de que había sacrificado algo real por una ilusión. Le dije que no podía seguir, que necesitaba resolver mi vida. Ella no se lo tomó mal, pero su despedida fue fría. Tú decides, Daniel dijo. Pero no esperes que te espere. Han pasado 3 meses desde aquella noche en el hotel. Ahora vivo en un apartamento pequeño, solo. Sofía y yo hablamos un par de veces, pero ella dejó claro que no está lista para perdonarme, y quizás nunca lo esté. No la culpo. Lo que hice no fue solo un error, fue una traición, una elección consciente que destruyó la confianza que ella había depositado en mí. A veces, pienso lo que habría pasado si hubiera dicho que no a Valeria desde el principio, si hubiera valorado lo que tenía en lugar de dejarme llevar por la tentación. Pero no sirve de nada mirar atrás. Valeria desapareció de mi vida tan rápido como entró. Supongo que, para ella, yo era solo una aventura más, una posibilidad que no llegó a nada. No la odio, pero tampoco la extraño. Lo que siento es más bien una especie de vacío, un recordatorio de lo que pasa cuando persigues algo sin pensar en las consecuencias. He intentado reconstruirme, poco a poco. Volví a terapia, algo que no hacía desde hace años. Estoy tratando de entender por qué hice lo que hice, por qué tiré por la borda una relación que, aunque no era perfecta, era real. Creo que, en el fondo, tenía miedo de la rutina, de convertirme en alguien que se conforma. Pero ahora sé que la emoción de lo nuevo es efímera, y que lo que realmente importa es lo que construyes con alguien a lo largo del tiempo. A veces, paso por el edificio donde vivía con Sofía. No entro, solo miro desde la calle, recordando las noches en las que cocinábamos juntos, las mañanas en las que nos despertábamos sin prisa. No sé si algún día tendré la oportunidad de recuperarla, pero si algo he aprendido es que el amor no se trata de buscar algo mejor, sino de trabajar por lo que ya tienes. Por ahora, sigo adelante, cargando el peso de mis decisiones. No sé qué me depara el futuro, pero espero que, algún día, pueda mirarme al espejo y sentir que he hecho las cosas bien. Que he aprendido a ser mejor, no solo por Sofía o por cualquier otra persona, sino por mí mismo.